El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo lo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Padre, oro a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por este día y por todo lo que haces en nuestras vidas. A ti sea la honra, la gloria y toda la alabanza. Venimos una vez más delante de ti. Abre el cielo. Haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oh Espíritu Santo, toca a tu pueblo una vez más. En el nombre de Jesús, que alguien diga amén y amén. El título de mi tema es Yo soy quien te dice. Siempre el Señor aparecerá en tu vida y te confirmará. Él es el que te dice. Y una vez que recibes la palabra de Dios, simplemente tienes que recibir y hacerlo y poner en práctica. Porque 1 y 2 y 3 veces el mismo Dios aparecerá y te dirá, yo soy quien te dice, yo soy quien te dice, yo soy quien te dice. Y cuando lo haces, las cosas sucederán en una manera diferente. Y siempre está ahí el enemigo y una y otra vez te va a decir que no es el Señor. Y siempre nosotros estamos en una guerra. No sabemos muchas veces cuándo es que Dios nos habla, cuándo es que Dios nos guía, cuándo es que Dios dice qué es lo que debemos hacer. Muchos de nosotros tienen temor porque no saben exactamente si es Dios o no lo es. ¿Es Dios que está hablando o es el enemigo? Por eso siempre debes ir en la oración y el mismo Dios en tu habitación te hablará una forma mucho más clara para que tú entiendas y comprendas que es el mismo Dios el que te habla. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Desde ya, Dios tiene que hablarte. ¿Estás conmigo? Porque tú cuando lees la palabra de Dios, la palabra te enseña, la palabra te guía, la palabra te corrige y todos los tesoros están en la palabra de Dios. Pero muchas veces necesitas un encuentro con Dios para recibir la visión de parte del Dios Todopoderoso. Y si vamos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor directamente hablaba con alguna mujer, con algún hombre, y le daba indicaciones concretas, exactas, para que la persona reciba y lo haga. ¿Estás conmigo? Y eso es lo que hace la diferencia en muchas personas. Algunos que reciben directamente del Señor y lo hacen. Y las cosas salen bien porque estás seguro que es Dios. Pero cuando uno tiene duda y no sabe que es Dios o es el enemigo, no lo hace prácticamente. Y pasan los años y al final miras para atrás y decís, pero ¿dónde están las promesas del Señor de mi vida? O tal vez, ¿por qué no se cumplieron? ¿Por qué no se cumplieron? Por el temor. ¿Estás conmigo? Por el temor, a veces no se cumplen las promesas del Señor. No es por muchas veces falta de sabiduría o porque tú eres menos cristiano. No. Por falta de temor, por falta de miedo, muchas veces no podemos realizar lo que el Señor nos ha entregado. ¿Estás conmigo? Por eso todas aquellas personas que están en la sintonía para la gloria de Dios y aquellas personas que se conectan ahora en este mismo instante, quiero decirte que no tengas miedo. Siempre ven a la presencia de Dios y deja que el Señor te guíe, te corrija, te cambie, te transforme. Porque muchas veces
Tenemos tesoros dentro de nosotros, pero no lo podemos poner en práctica. ¿Por qué? Por falta de temor. Y en la palabra de Dios, muchos hombres chocaron con este problema. Dios le decía y tenían temor para hacerlo. Pero en general, todos aquellos hombres y mujeres de Dios pudieron lograrlo y vencerlo eso. Hicieron una obra tremenda. ¿Estás conmigo? Y cada vez cuando un hombre va hacia Dios, Dios te cambia de cabeza a pies. Te prepara para que tú hagas la obra completa. ¿Estás conmigo? Porque hay talentos y tesoros dentro de ti. Eso van a salir a la luz cuando tú confías en Dios y vas hacia Dios, sabiendo que Él es el que te dice. Él es el que te guía. Él es el que te habla. Y simplemente debes entregarle, sin dudar, sin pensar, porque ahí está la confianza. Ahí está el coraje, la valentía del cristiano. Porque muchos de nosotros sabemos la palabra, pero de ahí no podemos avanzar. De ahí no podemos ir y conquistar lo que el Señor ya tiene para nosotros. ¿Estás conmigo? Pero tú cuando recibes esa palabra del cielo, dices, Dios, quita cualquier tipo de temor. Y yo quiero hacer tu voluntad. Por eso en Salmos 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Cuando tú estás seguro que estás en la sombra del Dios Todopoderoso, las cosas serán diferentes. Muchas veces nosotros dudamos, ¿Dios está conmigo o no? ¿Dios está obrando en mi vida o no? ¿Sabes el no cuando empieza a aparecer? ¿Quieres saberlo? Cuando no ves el resultado. ¿Estás conmigo? Por ejemplo, en la vida de José, vemos una diferencia en este hombre. A pesar que él estaba pasando un momento difícil, y eso duró años, él sabía que el Señor estaba a su lado. Él sabía que el Señor estaba a su lado. ¿Por qué? Porque siempre tenía la gracia del Señor, hacía lo que hacía. Pero también puede suceder en un caso diferente en la vida de Job. Job estaba en medio de un problema, Dios estaba en silencio, Job no lo veía, no escuchaba y cada vez estaba más angustiado, pero seguía confiando en Dios. Entonces cada persona y cada ser humano es diferente. Cada uno de nosotros enfrenta al problema de una manera totalmente diferente. Si tú y yo y vamos y entregamos a 10 personas una cosa, es que cada persona hará una cosa diferente. ¿Sabes? Tal vez el resultado también será diferente. Porque así como eres tú, de esa manera Dios obra en tu vida. ¿Estás conmigo? Dios la forma que obra en mi vida, no obra en tu vida. Dios la forma que me habla en tu vida, habla de otra manera diferente, porque Dios es Dios y sabe cómo llegar a tu corazón de una manera más fácil para ti, para que tú comprendas. ¿Estás conmigo? Él es tan grande que habita en nosotros. Por eso el rey David dice, ¿quién es el hombre que tú recuerdas en él? Él es Dios. Él es grande. Él es poderoso. Y siempre está obrando a tu favor. ¿Estás conmigo? Porque si Dios no hubiera habitado dentro de ti, ¿tú te imaginas la relación entre el hombre y el Dios? En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo. El cielo estaba cerrado, teníamos profetas, reyes, y Dios reinaba a su pueblo de esa manera. Y principalmente hablaba a través de las profetas. Pero hoy en día ha cambiado. Hoy día Dios está dentro de nosotros. No necesitamos intermediarios y siempre Él tiene acceso a tu corazón y tú a Dios.
¿Estás entendiendo? Por eso cada vez cuando vas hacia Dios, anda sin temor y sin miedo. Y Dios te va a hablar. Muchas veces algo el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y decimos, te reprendo, Satanás. Pero es Dios. Pero no sabemos que es Dios. Y muchas veces al contrario. El diablo nos guía, nos habla y decimos, alabado sea Dios, gloria al Señor, pensando que es Dios. Entonces muchas veces nos equivocamos sin darnos cuenta que nos hemos equivocado. ¿Cuántas personas están recibiendo esto? Por ejemplo, hay algún tipo de personas que ellos se equivocan, pero son tan cabezones que nunca reconocen que se han equivocado. ¿Estás conmigo? Así también es en la vida de muchos cristianos. Nos equivocamos, pero no queremos reconocer que hemos equivocado. Aquí te quiero dar una llave, y es una bendición. En el mismo error, Dios va a permitir en tu vida tantas veces hasta reconozcas tu error y humilles delante de Dios. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en tu vida. ¿De qué manera? Corrigiéndote. Porque Dios te está llevando más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y el más allá es más glorioso de donde estás tú ahora. ¿Estás entendiendo? Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado, viene una persona te ha hecho dolor de cabeza, te pide una cosa o él quiere que lo hagas tal cosa y tú dices, bueno, toma y llévalo para no tener dolor de cabeza y no estar ahí hablando, perdiendo tiempo? ¿Te ha pasado eso? Lo pasa continuamente con todos nosotros, ¿sabes? ¿A que sí? Pero con Dios es diferente. Dios no hace eso. Él lo puede hacer, sí, pero no lo hace. Porque Él siempre lo que tiene preparado más allá es que hoy debes estar preparado para eso. Para poder recibir. Y si no recibes es porque todavía no estás preparado. Muchos piden cosas grandes. ¿Y por qué no lo tienen? Y aquellas personas que continuamente reciben promesas a través de diferentes personas, promesas grandes, y no se cumple. ¿Por qué? Porque eso no es Dios. Para que llegue eso en tu vida, debes ir al principio y reconocer qué es lo que Dios te había dicho y no lo has hecho. Es que yo quiero que todo el mundo lo entienda esta parte porque esta parte es muy importante. Recuerda que el título de mi tema se llama Yo soy quien te dice. Ahora atento aquí. Si el Dios Todopoderoso llega en tu vida y te dice que debes hacer tal cosa y tú no lo haces y pasan los años, los meses y de repente llegas en una línea, en un límite, en una roja y dices, pero ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué no sucede? Porque ahí te das cuenta. Dios dice, eso porque antes te entregué algo y no lo hiciste. Debes volver y hacer lo que Dios te había entregado. ¿Por qué? Bien, porque Él es Dios. ¿Estás entendiendo? Aquellos que son hijos de Dios, la palabra del Señor es la autoridad máxima. ¿Estás entendiendo? Cuando Dios le entrega algo a su hijo y el que recibe no lo hace, eso no agrada a Dios. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos han tenido tratos con ellos cuando tenían 5, 7, 8, 10 años? Tú tienes poder y autoridad máximo con tu hijo, con tu hija. Lo que dices es ley, pero de repente dices algo y no lo hace. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Dices, bueno, haga lo que quieras. No. Hasta en ese momento tú tenías autoridad máxima y seguís teniendo y tu palabra debe cumplir. Entonces vamos otra vez hacia Dios.
estamos con Dios, Dios entrega cosas, no lo hacemos, pero pretendemos algo grande y decimos, ¿por qué no sucede lo grande? Es que Dios vuelve y te dice, anda y haga lo que te entregué. ¿Cuántas personas están recibiendo? ¿Por qué? Yo soy quien te dice. ¿Pero quién eres tú? Yo soy quien te dice. Yo soy tu Dios. Y la palabra de Dios, Él ha puesto encima de Él. Como no hay alguien más grande que Él, Él ha puesto encima de Él. Dios cumple a través de su palabra, lo que ha dicho, lo que está escrito, porque es una ley, es un orden. Estás conmigo y debes cumplir. Y esa es la ley de Dios que juzgará a cada ser humano. ¿Cómo? Según su palabra. Y está escrito en la Biblia. Por eso todas aquellas personas cuando reciben algo de Dios, es un consejo. Hágalo. Va a venir el temor. Hágalo. Va a venir el miedo. Hágalo. Van a venir las dudas. Hágalo. Van a venir personas que van a decir, no lo vas a poder. Hágalo. Es Dios. Es Dios. Y ahora el otro punto. El otro punto es lo siguiente. Dios te dice lo que debes hacer y tú estás dudando. ¿Puedo o no puedo? Ya no es temor. Es duda. ¿Puedo o no puedo? Mira, recuerda, siempre Dios te dirá que hagas tal cosa que tú no lo sabes hacerlo. Siempre Dios te va a decir que hagas tal cosa, algo que tú no lo sabes hacerlo. ¿Cuántas personas están recibiendo esta palabra? Porque en realidad, el que va a ser Él, no tú. Yo cuando escucho personas que reciben la gloria y la honra, como que ellos han logrado algunas cosas en sus vidas, es que yo digo, no saben lo que dicen. Porque en realidad, atento pueblo de Dios, ni una mujer, ni un hombre, atento, sin la ayuda de Dios, no puede hacer nada espiritual, menos en la obra de Dios. Él es el que hace. Y cuando Él realmente mira a la persona y está muy confiado que va a poder hacer, Dios dice, hágalo. Hágalo. Y fracasan. Y ahora escucha, ¿por qué muchos ministros fracasan? Ahí está la respuesta. Porque llega un momento, dices, yo puedo hacer. Has olvidado que antes, hasta ese momento, todo el que has hecho, ha hecho Dios. ¿Estás conmigo? Yo, tú, cualquiera. La obra, sin Él, no lo puedes hacer. ¿Estás conmigo? Él es el que hace. Él. Él es el que da vida, Él es el que quita. Él es el que hace crecer y Él es el que hace dejarlo ahí. Solamente como una semilla. Pero no hay vida. El Dios que tenemos es perfecto y santo. Y eso es lo que estoy predicando. He vivido en mi vida como ministro. Y gracias a Dios, este principio yo lo entendí desde muy joven. Que yo no puedo hacer la obra de Dios. Y soy un instrumento, nada más. Él es el que hace. Pero siempre, siempre, el diablo viene, dice, tú puedes.
Tú puedes. ¿Y ese problema cuándo empieza? Eso empezó desde Adán y Eva. Uno nace así, ¿sabes? Ellos tenían todo, pero de repente había una fruta que no habían probado y Dios había dicho que no lo prueben. Pero se rebelaron contra Dios, fueron engañados por el diablo y probaron esa fruta. Hasta el día de hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos pagando el precio, lo que hizo ese hombre y esa mujer, Adán y Eva. ¿A que sí? Bien. Pero hoy en día, ese error seguimos cometiendo. Siempre el diablo llega y va a entregarte una cosa. Atento. Atento. Eso va a brillar. Eso va a ver bonito, con mucha tentación. Y va a traer a través de personas que tal vez confías, pero es una trampa. Él sabe cómo hacerlo. Por eso yo muchas veces predico esto. Y esta es una enseñanza, esta es una doctrina que muchos ignoran al diablo. No saben lo que dicen. No saben lo que hacen. ¿Estás conmigo? Solamente podemos vencer al diablo cuando estamos entregados totalmente a Dios. No de otra manera. Y aquellas personas que creen que simplemente ellos ya son tan gigantes, ellos son más que Moisés, Elías, el apóstol Pablo, creen que pueden con el diablo los destroza primero a ellos. ¿Sabes? ¿Cuántas veces en la Biblia ves el infierno y el diablo y los demonios? Continuamente nuestro Señor habló de esas cosas. Habló del diablo, habló del infierno, habló de los demonios. ¿Por qué? La vida de Jesús en el cuerpo, en esta carne, habla de esas cosas, es porque es importante. ¿A que sí? Él lo ignoró. Pero lamentablemente algunos ni siquiera han leído una vez la Biblia, ignoran al diablo, creen que ya son gigantes, más que Jesús. Y el diablo los destroza, a ellos, a su familia, salud, todo. Y ahora si tú estás en la sintonía, no juegues con el diablo, mi hermano. No juegues. Es el ladrón que está en la puerta. Y debes saber lo que está ahí. ¿Estás conmigo? No que está por ahí. No. Está en la puerta. El diablo, como un ladrón. Atento. Desvías en una. Hace su obra diabólica. ¿Por qué? Porque tiene miles de años de experiencia cómo destrozar a la persona. Y simplemente mira al mundo. Mira al mundo de hoy. Es la mano del diablo, de nadie más. Mira lo que ha hecho a la humanidad. Mira lo que ha hecho en las naciones, en los presidentes. Mira tantas cosas que hay en el mundo horrible, feo. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? El diablo. Ignorar al diablo es porque ser ignorante. Entonces hay algunos que creen que tienen una unción más que Jesús. Y cuando veo, digo, este hermano no sabe lo que hace. Y se caen. Así. Al instante. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Por eso el Señor siempre va a llegar en tu vida. Te va a enseñar. Te va a dar sabiduría para que pelees la buena batalla con sabiduría. Mira en la vida de Jesús. ¿Era solo unción? ¿Era solo poder? ¿Era solo gracia? ¿Era solo sabiduría? No. Jesús tenía de todo. Y con eso todo, vemos en el Nuevo Testamento cómo enfrentaba en cada situación.
y Él está ahí, hablándote. Simplemente, el Señor te dice, yo soy quien te dice. Debes aprender de mí porque soy el Dios Todopoderoso. Amén. En 1 Pedro 5, versículo 7, así dice la Biblia. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y una de las cosas es que muchas veces la ansiedad que tenemos arruinamos el plan de Dios, la promesa de Dios, lo que Él nos ha entregado y lo que tenemos de otro, porque estamos muy ansiosos y esa ansiedad que llega en nuestras vidas es que a veces hay cosas que queremos rápido, hay cosas que queremos resolver al instante. Y en la palabra de Dios vemos nosotros que a todas aquellas personas que se apuraron, arruinaron todo. Y muchas veces decimos esto, que Dios no es lento. Dios no es ni siquiera rápido. Dios es justo, es perfecto. No hay una palabra que alguien puede mencionar que es Dios. Él es más que cualquier cosa que podemos nombrar. Él está encima de todas las cosas. ¿Estás conmigo? Él sabe lo que hace. Y cuándo lo hace. Y muchas veces hará cosas que una persona no lo puede entender. Pero es Dios, Él sabe lo que hace. No es que está mal. ¿Alguna vez te ha pasado en la vida que alguien ha hecho un trabajo o tal vez alguna cosa? Decís, pero ¿qué está haciendo? Está re loco, ¿no? No entiende lo que hace. Pero al final cuando ves el resultado dices, wow, bravo, sabía lo que hacía. Entonces Dios cuando viene en nuestras vidas, según la capacidad mental que tenemos nosotros, creemos que esa obra no es bueno ni tampoco va a terminar bien, pero es Dios la que está haciendo. Y nosotros como somos personas queremos ver el resultado muy rápido, hacemos las cosas de nuestra manera y siempre sale mal. Siempre sale mal. Y por eso debemos confiar en Él día y noche y decir, Dios, enséñame. Dios, corríjame. Dios, haga tu voluntad en mí porque yo no quiero ni apurar. No quiero que mi ansiedad me lleve en problemas. Yo quiero que tus promesas se cumplan en mi vida. Y Dios llegará y lo hará. Porque Él siempre hace lo mejor. Y para eso en Santiago, el apóstol nos enseña algo tremendo. En Santiago 4, versículo 10, así dice la Biblia. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. ¿Qué es la promesa? Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. ¿Sabes que humillar no es algo fácil? Humillar no es algo que uno dice, hago y lo hace. Es que humillar es un proceso. ¿Sabes? Humillar es un plazo largo. Humillar es un acto que una persona hace cuando de verdad tiene valores celestiales. De la otra manera siempre termina con venganza. ¿Estás entendiendo? Entonces Dios dice, humíllate delante del Señor. ¿Sabes que humillar delante del Señor, nadie puede exigirte que lo hagas? ¿Estás entendiendo? Incluso, ni siquiera Dios te va a exigir para que tú humilles delante de Él. ¿Sabías? Humillar delante del Señor es una decisión que solamente está en ti y en nadie más. Y nadie puede tener influencia sobre eso. Es una decisión personal, humillarse. Y eso lo haces cuando realmente ya sabes que es lo mejor. Por eso el apóstol Santiago nos enseña, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Él sabía lo que decía, él caminó con Jesús, él entendía el principio
celestial. Él entendía cómo obraba su maestro, Jesucristo. Entonces, cuando nosotros humillamos, Él los exalta. Por eso siempre en la palabra de Dios, cuando vemos y por ahí que algunas personas siempre dicen o enseñan, haga 3 cosas, será esto, haga 5 cosas, será esto, haga 7 cosas, será esto, y así continuamente. Cada uno dice lo que quiere. Ninguno es verdad. Ninguno es verdad. ¿Sabes? Ninguno es verdad. Hay libros así. Y esos libros se han vendido millones. Haga esto y será esto. Haga 2 cosas y será esto. Nada es bíblico. Nada es bíblico. ¿Estás conmigo? No son números que uno puede hacer para sumar. Eso no sirve. No es una cantidad. Lee 10 veces a la Biblia, te va a pasar eso. Y otros a veces dan algunas promesas, el tema de la oración. Y esto yo aquí quiero parar un punto y decir algunas cosas abajo de este punto. Como la oración es sagrado, como la oración es algo bueno, perfecto, y el pueblo de Dios acepta la oración, y es como el oxígeno, ¿sabes? El cristiano sabe que la oración es bueno. Entonces muchos manipulan en el nombre de la oración con algunas enseñanzas carnales que no tienen nada que ver con la oración. Y sobre la oración también hay miles de libros, miles de enseñanzas. Ora a la madrugada, ora a la mañana, ora tantas veces al día, ora tantas veces a la semana. Y digo, ¿pero dónde salió esto? ¿Y dónde salió eso? Y algunos tal vez son famosos ministros, predicadores, y han hecho libros y vendieron mucho. Es porque oró madrugada. Y tal vez, no sé qué sucedió, y pone libro y enseña. Y eso no quiere decir que es verdad. Tráela a todas aquellas personas que oraron de madrugada y no va a pasar nada. ¿Por qué? Es que déjame decirte por qué. Porque lo que digo es fuerte, pero tengo que dar una respuesta concreta para que tú sepas por qué. Porque con Dios no puedes hacer negocios. Si te sale la oración por dentro, oras madrugada, pero si sale la oración por dentro, orar a la mañana temprano, oras a la mañana temprano. Si te sale por dentro, orar al mediodía, oras al mediodía. ¿Por qué? Porque ha salido natural. Pero cuando pones la oración como un negocio, es que dices, hago esto porque sucederá eso. No va a suceder nada, ¿sabes? Porque el Dios sabe por qué haces lo que haces. Y tú no lo digas ni yo. ¿Qué debemos hacer para que Dios abra el cielo? Por favor. ¿Tú crees que es correcto? En realidad, Dios el que te va a guiar, y tú haces eso, ahí va a salir la bendición. ¿Por qué? Porque Dios obra en la vida de cada cristiano, como le dije antes, individualmente. Lo que funciona para mí, eso no funcionará para ti, porque Dios obra en tu vida de otra manera diferente. Y otra cosa es el ayuno. Hermanos, si tú ayunas una vez a la semana, verás qué es lo que sucede en tu vida. Y el hermano va, ayuna, y no sucede nada. Pero el ayuno es bueno. Hermanos, si tú ayunas 3 veces, tendrás una unción sobrenatural. Y el hermano ayuna y no, nada cambia. ¿Por qué? Es que son cosas. Todo el mundo dice, claro, el ayuno es bueno. Pero Dios te ha dicho eso. Dios te ha dicho eso. Porque si fuera así, podríamos comprar cualquier cosa en el mundo espiritual. Compra y venda. Hago esto, me sucederá esto. Con Dios no puedes hacer eso. Hay personas que han leído 200 veces la Biblia. Saben de memoria de Génesis hasta Apocalipsis.
pero son religiosos. No tienen unción, no tienen poder, no tienen gracia, no están llenos del Espíritu Santo y no sucede nada espiritual en sus vidas. Pero saben la Biblia mejor que yo, mejor que tú. ¿Y qué pasa? Y yo recuerdo sobre esto, una vez vino un hermano, una vez he contado, y vino y dijo, hermano, quiero hablar contigo. Dije, ven, sí, hablamos. Dijo, mira, ¿sabes qué pasa? Tengo en mi corazón como que me he separado de mi mujer. Entonces he escuchado por ahí que si ayunas el cielo se abrirá, vendrá algo sobrenatural y sucederá lo que deseas. Bueno, yo estuve explicando un poquito, pero bueno, escuchó, pero no lo aceptó. Fue y ayunó 40 días. Bien, ayunó 40 días para que reconciliase con su exmujer. Y después vino, después del ayuno, digo, ¿y hermano qué pasó? No, dice nada, no pasó nada. No, dice peor todavía. Y pasó 3 meses, vino a verme. ¿Y qué pasó? ¿Qué noticias? No, nada. Es que yo cada vez que venía decía, hermano, es que con Dios no puedes hacer negocio. Eso no está bien. Y ha pasado 3 años y nada. Y nada. Y cada uno está haciendo de su vida. Uno encontró otro compañero, el otro encontró otra compañera y se terminó la historia. 40 días de ayuno lo hizo. Por eso muchas veces cuando vemos algunas promesas diabólicas y el pueblo de Dios se cae ahí, es que en realidad uno tiene que preguntar esto. ¿Es Dios quien me dice? ¿O no? Si no es Dios, nada sucede. Y muchas veces, recuerda esto, mi querido hermano y hermana, el diablo viene disfrazado como un ángel. El diablo viene como un lobo, y es un lobo, pero disfrazado de cordero. Y lo hace estas cosas. Y muchos durante siglos han manipulado una nación, muchas naciones, casi el medio mundo, por la palabra de Dios. Pero en realidad no era verdad. Simplemente lo manipulaban al pueblo, porque en ese momento no había Biblias. Y eso pasa exactamente hoy. Mira a los testigos de Jehová. Mira a los mormones. Incluso muchas iglesias evangélicas. Hay enseñanzas que no es bíblica. No importa cómo representan o cómo presentan, no importa. Pero detrás no viene de Dios. Porque siempre las cosas diabólicas vienen bien disfrazados. ¿Sabes? Por ejemplo, ahora es la fecha de Halloween. ¿Qué es lo que hacen los colegios y en todos los lugares, empresas, fábricas? Y la mayoría acepta esto como un juego, como, bueno, una tontería para divertirse, nada más. Entonces ayer vino mi hijo y me dice que mi maestro dice en el colegio, él tiene 12 años, y dice que tenemos que hacer una obra para Halloween. Y dice en el clase, hubo 3 personas que dijeron que no lo vamos a hacer. Y el maestro dijo que si no lo hacen, lo voy a poner un 0. Y vino y me dice, ¿qué hago, papi? Digo, anda y dile, aunque pongas un 0, 3 0, 10 0, no lo voy a hacer igual, me da igual. Sí, así, sí, dije, anda y dilo así. Así es en la palabra de Dios. Si tú sabes la verdad, anda y dile. Porque el diablo siempre va a venir con manipulaciones
Si no lo haces, no lo haré esto. Si no lo haces esto, no entregaré esto. Y siempre te manipula, siempre te engaña. Y muchos simplemente caen como un juego, como Halloween. ¿Sabes? Y aquellos que resisten, como mi hijo, tiene 12 años. Dice, papi, dije que no lo voy a hacer, pero dice, te voy a poner un 0. Y digo, ¿qué vas a hacer? Antes quería saber qué es lo que vas. Y dice, tengo que hacer. Dije, no, pero me dice, te voy a poner un 0. No, dije. ¿Estás entendiendo? Así obra el diablo, pero de millones de maneras. En tu vida te alcanzará de otra manera. Así alcanza y arruina en la vida de muchos jóvenes. Haga esto una vez, prueba esto una vez, y al final lo hacen y se caen. Y ya no pueden levantarse porque ya están atados. Por eso cada vez tengo que ir y humillarme delante del Señor, porque solo Él me da revelación, solo Él abre mi mente, solo Él me hace ver más allá, solo Él me da sabiduría, solo Él me da poder, gracia, unción, porque si yo no lo tengo como soldado, ¿y cómo enfrento al diablo si está ahí con sus millones y millones de demonios? Hacer que yo soy bueno, pintar que soy inteligente, pero eso no vale, eso no sirve. ¿Cuántos buenos inteligentes se han caído? ¿Y dónde están hoy en día? Pero cuando nosotros caminamos con Él, humillamos delante de Él, Él dice, y Él los exaltará. ¿Por qué? Porque yo soy quien te dice, dice el Señor. Yo soy quien te dice. Y yo necesito que Él me diga qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir. Porque siempre Él va a venir una y otra vez y va a querer para que tú aceptes lo que Él quiere decirte. Pero tenemos tantas dudas, temor, miedo, problemas y a veces no lo escuchamos lo que dice el Señor. Y a veces tenemos la mente, el corazón cerrado, los oídos cerrados. Es que no podemos discernir lo que dice el Señor. Por ejemplo, y así también con la manipulación que lo veo en las redes sociales, en Facebook. Por ejemplo, te dicen, si tú no bendices a este niño, la maldición siempre estará en tu casa. Y el niño que es un niño de 2 piernas, tal vez cortadas, tal vez sin 2 brazos, y el pueblo se cae ahí. Primero que lo maldice, un error, es el diablo, el demonio. Y segundo dice, lo que hagas, porque si no te pasará eso, peor. Nada te pasará porque tú tienes la sangre de Cristo. Es el demonio. Y el tercero, que nadie manipula, que esa información lo usan para marketing, para otras cosas. ¿Sabes? Entregas tu información sin darte cuenta. Con tu nombre, con tu apellido, con todos tus datos. Y esa gente no son ni cristianos ni nada, esa gente hace negocios, pero manipulando. ¿Quién está detrás? El demonio. Y después ves 100,000 comentarios. ¡Wow! 300,000, no sé, me gusta, corazones, me encanta. Digo, Dios mío. Yo lo veo. ¿Sabes lo que hago? Bloqueo. Y si tengo tiempo, reporto a Facebook para que lo eliminen. Esa imagen y esa gente. Pero no, es que todos no son así. Entonces, ¿estás entendiendo? La promesa siempre es que a veces vienen como luz, a veces te traen temor para que lo hagas. Es que el diablo sabe cómo acercarte. No siempre viene de la misma manera. Y a veces vienen personas, parece que han estado en el cielo, pero no lo es. Vienen y me dicen, la persona estuvo 3 días en el cielo y está contando cosas, revelaciones del cielo. Y otra persona estuvo muerto de un día y está contando lo que hay en el cielo. Es que siempre escucho esas noticias y las personas que me dicen, digo, yo no creo. ¿Pero por qué no crees? Es que yo creo en la palabra.
¿Y no te interesa cómo es el cielo? Cuando esté allí, sí. Pero mientras estoy aquí, Dios me hace algo en mi vida aquí. Y esa gente andan manipulando. Alguien dijo, así es el cielo. Dios mío. Si Dios quiere decirme cómo es el cielo, me dirá a mí. Pero hasta el día de hoy no me han dicho, porque no hace falta. Lo que hay en la palabra de Dios alcanza y sobra, es lo que Dios quería que yo reciba y entienda. Entonces muchas veces traen en nuestras vidas, en el nombre de Dios, promesas, noticias, cosas horribles y nada. Yo respeto a toda esa gente, pero por favor, hay hombres que tienen una trayectoria, un nombre, son personas, yo creo que son hombres de Dios, pero ¿por qué hacen esas cosas? A veces traen siempre una alerta, último momento. Digo, pero ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué traer temor al pueblo de Dios? Si ya no hace falta traer, es que todo el mundo sabe en el mundo que estamos viviendo. Prediquen la palabra de Dios porque uno necesita escuchar, porque ahora mismo está muriendo. Hay otro que está en el hospital, otro ahora mismo está en la droga, otro está bajo el puente. Hay muchas personas, necesidades, niños, ancianos, hombres. Alcancemos a esa gente, porque mientras que tú andas diciendo tonterías y barbaridades, el diablo roba gente y los lleva al infierno. Y esa oportunidad que tenés es que, por favor, ¿qué haces? ¿A quién quieres decir que el blanco es blanco? Por favor. Entonces hay cosas que nosotros debemos invertir en nuestros tiempos, en cosas que vienen de Dios. Por eso yo soy quien te dice, y hágalo eso, dice el Señor. Escuchamos de todo menos lo que dice el Señor. Pero Dios vuelve y te dice, yo soy quien te dice. Hágalo. Pero no, otra vez volvemos y escuchamos cualquier cosa menos la que dice Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Porque muchas veces no podemos discernir cuál es Dios. Y parece todo es un entretenimiento. Y el diablo siempre es muy listo y alcanzará y manipular a la gente para que reciban una palabra simple, una palabra light, una palabra de entretenimiento. Pero nunca eso viene del cielo. Y nunca será de bendición. Es mentira. Por eso en Hebreos 3, versículo 4, así dice la Biblia. Porque toda cosa tiene su constructor. Lo que quieres hacer en tu vida, hay un constructor. Pero el constructor de todo es Dios. Solo Él, nada más. ¿Quieres hacer negocio? Con Dios. ¿Quieres hacer una familia? Con Dios. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres ser ministro? Con Dios. Y todo lo que quieres hacer es con Dios. Es muy loco ir a hacer una obra diabólica y después orar a Dios que Dios te saque en eso. Pero Dios dice, ¿por qué te entraste ahí? ¿Y quién no sabe que cada consecuencia tiene, cada acto malo tiene su consecuencia? ¿Quién no lo sabe? Andarle el país que vives incumple una ley. Es que, hombre, ya sabes que estás incumpliendo algo, espera las consecuencias. Y en el mundo espiritual todavía más, porque en el mundo espiritual cada cosa trae sus consecuencias. ¿Estás conmigo? En el país que vives, en la ley que estás, tal vez haces una cosa, nadie se entera, pero no es así en la vida espiritual. En la vida espiritual todo se ve y todo se graba y Dios lo sabe todo. Por eso cada vez que si debemos hacer algo, recuerda, el Dios te dice, yo soy tu constructor, nadie más. Solo yo, nadie más. Entonces, cuando nosotros como pueblo de Dios crecemos, las cosas serán diferentes, porque ya no pueden manipularte. Yo he vivido en diferentes continentes y conozco el mundo espiritual en diferentes continentes, las iglesias, los ministros. Tengo conocimiento del mundo espiritual.
Y me atrevo a decir que el continente que menos cristiano hay es en Europa, pero esa menos gente que hay, más cerca están a Dios con la palabra. ¿Estás entendiendo? Tal vez en África, en Latinoamérica hay muchísimos cristianos, pero hay muchas doctrinas que no son verdades y esa gente lo aceptan como jamón y queso, pero en realidad es una obra diabólica. ¿Estás entendiendo? Por eso, ¿por qué en Europa? ¿Sabes por qué? Porque el fundamento en Europa es mucho más fuerte. Aquí pasaron los apóstoles por este continente durante miles de años. Solamente el fundamento estuvo en Europa. El cristianismo. Entonces el fundamento es la que trae hasta hoy. Y esas semillas hasta hoy llegan. Aunque hoy en día en Europa hay menos cristianos, menos iglesias, pero todavía hay que recordar que por aquí ha caminado el apóstol Pablo y predicando. ¿Sabes? No cualquier hombre. Y aquí pasaron muchos hombres de Dios. Entonces, en el mundo espiritual, todo lo que haces deja su huella. ¿Estás conmigo? Todo lo que haces deja huella. Así es la obra espiritual. Pero cuando hemos llegado en el siglo XXI, algunos lobos han usado la palabra de Dios por sus negocios. Han usado iglesias por sus negocios. Han usado el nombre de Dios por sus negocios. Y han llevado a multitud de personas a una doctrina falsa. Yo me alegro mucho que hoy la mayoría ya no hablan de esa doctrina de prosperidad. Aunque hay, pero ya no es tanto como antes. Pero ahora, tal vez hay otra cosa peor. Para mí es peor. Ahora, la persona es el centro y no el Dios. Y todo está enfocado en la persona. Vas a recibir esto, tener esto, serás campeón, serás persona de éxito, serás de bendición, tendrás la felicidad, tendrás esto, tendrás otro. Está la persona el centro. Recibe tu sanidad ahora, recibe tu liberación, recibe tu milagro, todo tú, así. Para mí eso es más peligroso. Porque ya el centro no está Dios. Está la persona. Y Dios solamente es fuente para dar. Pero Dios no es solamente fuente para dar, sino también para recibir. En realidad la riqueza está aquí. No lo que recibimos, sino lo que damos. Esa es verdadera, esa es bíblica. Porque cuando tú pretendes recibir continuamente, es que nunca vas a crecer. Nunca vas a crecer. Yo tenía un familiar muy cercano a mí. Y ellos siempre recibían ayudas por hermanos, por familiares cercanas que vivían en diferentes países y siempre mandaban buena ayuda a ellos. Siempre mandaban dólares, euros, siempre. Ellos tenían dinero y vivían con eso, sin trabajar. Llegó un momento que la ayuda se cortó, pero había pasado muchos años. Y cuando la ayuda se cortó, esa gente no recibían dinero y no tenían nada. Y no lo podían tampoco generar dinero. Y el hijo de esa familia que tiene 23 años dijo, yo prefería no recibir esa ayuda porque hoy podríamos tener algo.
Pero como teníamos esa ayuda, nunca hicimos nada. Y su padre ya tiene 60 y pico, su madre cerca de 60. Y él, así, es el único hijo. Y no saben cómo vivir. Porque siempre esperaron que llegarán esos dólares. Pero llegó un momento que se cortó. En realidad, la promesa falsa es lo que hace. Tú esperas, esperas, esperas y nunca llega. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Por eso, no vivas según las promesas que te da el hombre. Reciba las promesas que vienen del cielo. Humíllate delante de Él y Él te exaltará. Y serás de bendición. Y tú serás fuente. Y tú le darás. Porque mejor es dar que recibir. Por eso el día de hoy, recuerda lo que dice en Salmos 56, versículo 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Hoy todo tipo de miedo, temor que tenés, entrega al Señor y empieza a avanzar. No importa en qué tipo de situación estás, no importa qué es lo que pasa en tu vida, no esperes la promesa falsa, la promesa del diablo. Eso nunca llegará. Porque en esta vida no hay nada gratis. ¿Escuchas? Apúntalo. Solamente decimos por ahí que solo la salvación es gratis. Pero déjame decirte, la salvación tampoco es gratis. Nuestro Señor Jesucristo pagó por su vida, por tu salvación y por mi salvación. Así que en esta vida nada es gratis. Por eso debes poner en la brecha, recibir la palabra de Dios, humillar delante del Señor, avanzar y dejar que Dios Todopoderoso obre en tu vida. Esas promesas que recibes continuamente por ahí, no lo creas. Ni aquellos hombres y mujeres que te aparecen de repente como locos, corriendo o gritando o haciendo payasadas en Facebook, en YouTube, en cualquier redes sociales, dándote promesa. No lo creas. La promesa viene de Dios, no del hombre. Yo aquí lo que te estoy dando, si tú no recibes eso de parte de Dios, no me escuches. Porque siempre lo que viene de Dios, Dios te va a confirmar 2, 3 veces como mínimo. Y enterarás que es Dios. Pero aquella palabra que dan por ahí por dar, son carnales, son temporadas, juegan con tus emociones y con tus sentimientos. La palabra de Dios siempre viene con una confirmación. ¿Estás conmigo? Apúntalo, por favor. La palabra de Dios siempre viene con una confirmación. Y tú vas a enterar 100% que es Dios. Y una vez que enteras que es Dios, hágalo. ¿Estás conmigo? Hágalo. Porque Dios siempre te va a respaldar. Por eso en Salmo 139, versículos 7 a 8 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Ves? La conexión con el espíritu. Luego sigue, ¿a dónde podría huir de tu presencia? ¿Ves? Conectado con su espíritu, conectado con su presencia. Después sigue, subiré al cielo, allí estás tú. Él está en todas partes. Luego dice, si tendría mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Es que Él está en todas partes. Él está en todas partes. No lo podemos alejarnos. El enemigo siempre vendrá en tu vida para que tú alejes del Señor. El enemigo siempre vendrá para que tú desvíes. El enemigo siempre vendrá para que tú no cumplas el propósito de Dios. Pero ¿sabes qué? No hagas caso. No hagas caso. Confía en Dios, en nadie más. Y Él siempre te va a respaldar. Porque todo lo que tú recibes, Él te va a confirmar.
en privado o en público. Estás conmigo, porque Él es bueno y perfecto y grande. Yo recuerdo en mi vida hace casi 15 años atrás, un profeta vino y me habló. Y esa profecía tengo grabado unos 7, 8 minutos. Todo lo que decía exactamente, han pasado esos 15 años, Dios está cumpliendo. Pero era de aquella profeta que no era un conocido, pero sabía lo que decía, porque Dios lo usaba. Pero hoy en día, de repente todo el mundo aparecerá en nombre de profeta o en nombre de Dios. Y son charlatanes. Dios no ha hablado, Dios no ha dicho, simplemente dicen por decir, para caerte bien, nada más. Nada más. Y no se cumple. Y al final, ¿qué es peor lo que pasa? No es malo y lo peor lo que hace. Todavía lo mucho peor es el que recibe, porque el que hace sabe que manipula. Pero el que recibe como palabra sagrada. Pero no es Dios. Por eso quiero que tú sepas en este día y recuerdes que yo soy quien te dice, dice el Señor. Yo soy quien te dice. Y Él, cuando te dice, tú lo vas a saber que Él es Él. ¿Estás conmigo? Por eso dice, yo soy quien te dice. ¿Ves? La confirmación de Dios siempre va a venir así. Yo soy quien te dice. Él es el que siempre te va a decir. Nadie más. Para que tú sepas que es Dios. Él es. Y después vendrá la confirmación en diferentes formas. Y estarás seguro que el Dios te ha hablado. El Dios te ha dicho. A través de su palabra, en la oración, va a usar después a un hombre, una mujer, tal vez te lo van a decir. Y tal vez un hombre del mundo, Dios lo hace como quiere. Pero tú lo vas a enterar que es Dios. Y muchas veces debemos estar atentos. No las cosas positivas, ¿sabes? Porque en realidad la promesa que es positiva es aceptable. ¿Estás escuchando? La promesa positiva es aceptable, pero no muchas veces viene de Dios. Muchas veces viene de Dios. Yo prefiero que alguien venga y profetice en mi vida de parte de Dios y diga lo que tiene que decir. Y así era el profeta Natán. Natán fue al ver al rey de David y Natán dijo todo, frente en la cara. Y el rey David dijo, maten a ese hombre. El rey escuchó otras palabras del profeta Natán. Ese hombre eres tú. Así es Dios. ¿Y qué hizo el rey? Tomó ayuno, se apartó de su gente, de su familia, y empezó a estar ahí una semana, ahí tirado en el suelo, pidiendo misericordia del Señor. Y el Señor vemos que rescató, lo salvó y otra vez restauró su vida. Y así es nuestro Dios. Pero muchas veces no queremos escuchar lo que es bueno para nosotros, pero como no es tan bueno, decimos no lo aceptamos. Pero Dios siempre va a llegar a tu vida a darte palabra que en ese momento tal vez no entiendes. Tal vez no es que te agrade, no es que te pongas a reír por la felicidad, pero detrás entenderás que es mucho más que eso, porque es mejor para ti. ¿Estás entendiendo? Así es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te estoy enseñando? Y voy terminando. Que siempre Dios va a aparecer y decirte lo que quiere decir, y tú no enfoques en lo positivo. Porque Dios puede venir y decirte algo que no quieres escuchar o no estás dispuesta a escucharlo, pero escúchalo.
¿Estás conmigo? Tenés que tener dos oídos, porque Dios habla a través de los dos, lo uno y el otro, lo negativo y lo positivo. Si no, anda, mírate en la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo promesa, es algo positivo. Cuando lees, no. En la palabra de Dios hay cosas, hay historias muy horribles, historias muy feas. Y muchas veces cuando lees dices, Dios mío, eso está en la palabra de Dios, sí está, pero está para enseñarnos. Eso es bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas cambian para el bien del Señor. Todas las cosas. Por eso siempre, mi querido hermano y hermano, siempre, siempre y siempre recuerda eso. Yo soy quien te dice. Y cuando tú sabes que es Él lo que te dice, hágalo. Así de simple, hágalo. Y si es algo para corregirte, hágalo igual, porque es mejor para ti. Y siempre vas a salir con victoria y vas a salir renovada, fortalecida, y verás la obra de Dios en tu vida. Simplemente ¿por qué? Porque has aceptado la palabra de Dios. Por eso, si has venido escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús, quiero que lo digas amén y amén.